Pero muy buenas tardes, queridos alumnos del curso formativo Poder. Es para mí un privilegio precioso el poder estar delante de ustedes un buen rato y aprovechar el tiempo sondeando una de las lecciones más bonitas del curso, por lo que he podido explorar en estas lecturas que quiero compartir con ustedes. La lección que nos toca es la lección número 23, parte B, que se llama La lucha contra el mundo. Espero que todos tengan a la mano una Biblia, su Biblia, un cuaderno para notas. Si no lo tienen a la mano, tómense unos segundos para buscarlos y algo para escribir. Es importante porque siempre se ofrece tomar nota de alguna palabra que no sabíamos su significado, o bien algo nuevo o algo interesante que encuentren en el camino. Quiero darles otra vez el título de nuestro estudio de la clase Poder de esta tarde: La lucha contra el mundo. Realmente estas 3 lecciones, 2 de las cuales creo que ya recibieron, una es acerca de Satanás, otra es acerca de la carne, la vieja naturaleza, y esta es la lucha contra el mundo. Pero claro está, vamos a explicarlo bien, no se está refiriendo al mundo gente, no se está refiriendo al mundo cosmos, ni al mundo planeta, sino se está refiriendo a un sistema organizado, embellecido, engalanado por Satanás para captar la atención de los hombres y desviarlos de Dios. Cuando hablamos pues del mundo, hablamos de un sistema pecaminoso que impera en esta tierra. Realmente quiero empezar con algo que no es parte de esta lección, pero que lo quiero comentar. Existe lo que se llama la guerra tridimensional, es decir, todos los cristianos, desde el momento que recibimos a Cristo, desde el momento en que le abrimos nuestro corazón aceptándolo como Salvador, comenzamos una guerra en 3 frentes, una guerra directa contra Satanás y él contra nosotros, una guerra directa contra la carne, lo que éramos antes de conocer a Cristo y cómo éramos, lo que se llama también el viejo hombre, la vieja naturaleza, y un sistema mundanal. Es un sistema hermoseado por Satanás, donde entran todos los vicios, todas las costumbres perversas, todos los atractivos, algunos de ellos aparentemente inocuos, es decir, sanos, como diciendo no pasa nada si haces esto. Pero realmente es una guerra en 3 dimensiones. Si somos honestos, diríamos que el elemento más poderoso de esa guerra es el que lo comanda, que es Satanás, que según Efesios capítulo 6, donde viene la armadura del cristiano, Efesios 6 del 10 al final, Satanás es un enemigo poderoso. Dice la Biblia allí, no vamos a buscar esa cita por lo pronto, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí se presenta a Satanás como la cabeza de esta lucha. Pero él, desde el principio en el huerto del Edén, sembró en nuestros primeros padres la vieja naturaleza cuando los hizo pecar. Y esa naturaleza, ese hábito pecaminoso lo heredamos todos en nuestro nacimiento. Se llama la simiente pecaminosa. Y esa lucha la tenemos interna. Es un asunto que ya han tocado en las lecciones anteriores. Pero Satanás tiene otra fuerza muy grande que se llama el sistema mundanal. Cuando hablamos acerca del mundo. Y para ello tenemos que mencionar ahí en sus hojas, si es que tienen su material, el material que yo tengo aquí debe decir lección 23, la lucha contra el mundo. Estoy agregando al principio el trozo que se llama la guerra tridimensional, porque estamos teniendo una guerra en 3 frentes, lo repito, solamente un repaso, contra Satanás, contra la carne y contra el sistema mundano de este tiempo. Y todo proviene de un texto que quiero que busquen, porque esto es basal, es importante. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, por favor. Colosenses capítulo 1, 12 al 14. Voy a pedirles que sean diligentes en la búsqueda de algunas citas que voy a mencionar y yo les doy el tiempo suficiente para ubicarlo, porque tenemos que leer la Biblia. Es un estudio bíblico. Dice Colosenses 1, 12 al 14. Ahí les va. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Déjame leerte los últimos 2 textos de nuevo. El cual, Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta porción se nos habla de que antes estábamos en el reino de las tinieblas, bajo la potestad del maligno, bajo el mundo, bajo la carne, sin poder hacer nada. Vivíamos como ellos querían que viviéramos. Pero el día bendito cuando tú y yo recibimos a Cristo en el corazón, cuando lo reconocimos como nuestro Redentor, fuimos perdonados, fuimos transformados, fuimos salvados, fuimos regenerados y ya no estamos bajo el reino de las tinieblas, sino que dice que nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso tú y yo somos llamados ahora cristianos, cristianas. Tú y yo somos llamados hijos de Dios, ya no más hijos de ira, y mucho menos hijos del diablo, lo que antes sin Cristo estábamos esclavizados a ser. Este es el punto de partida. Desde que fuimos trasladados, Satanás no está contento, la carne no está en su lugar contenta, el sistema mundanal está inquieto porque quiere captarnos otra vez, quiere reducirnos a esclavitud otra vez. Así que comprender que estamos en esta lucha y cómo dominarla, cómo vencer, cómo ganar las batallas es muy importante. Por eso quiero que vean los primeros renglones de su lección. Déjenme leerles un poco solamente. Dice, por la gracia de Dios, uno de los resultados maravillosos de la salvación es que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo. El pecado, Satanás,
y el sistema mundano ya no tienen dominio sobre nosotros. Amén, hermanos. Ya no tienen dominio sobre nosotros. A menos que nosotros dejemos que nos controlen ellos. Así que es una realidad que los verdaderos cristianos ya escapamos del sistema mundano para ahora poder obedecer a Dios y dejarnos dirigir por Él. Debido a esto es incompatible que un verdadero cristiano ame al mundo y las cosas que están en él. Pero aunque es incompatible, puede suceder. Es posible, tristemente. Tal vez te estás dando cuenta que el sistema mundano ha moldeado áreas de tu vida. Si en esta tarde te pones a pensar, es muy probable que hay áreas de tu vida que están siendo moldeadas por el mundo, por Satanás y por la carne. Es muy importante hacer ese análisis. El mundo va a luchar porque le entreguemos nuestros afectos a él. Muchos, incluso cristianos, se lo están entregando de diversas maneras. Por eso vemos que algunos prefieren más una actividad deportiva que leer su Biblia, o estar 2 horas viendo X película que hablándole de Cristo a alguien o visitando a algún enfermo de la iglesia. Pero entendamos bien el punto. No es que practicar un deporte o ver X película sana, digámoslo así, digna de verse, sea nocivo. El problema es que muchos cristianos viven distraídos u ocupados en esas actividades o en otras y han llegado a tomarles afecto al grado que no dedican tiempo de cantidad al estudio de la palabra de Dios. La decisión de los cristianos que queremos agradar a Dios consiste en no permitir que los asuntos del mundo interfieran con los asuntos de nuestro corazón para glorificar el nombre de Dios. Pero les quiero decir una cosa. Esta es una lucha que a medida que nos entreguemos a Cristo vamos a poder ganar. Satanás es combatible, o sea, podemos ganar victorias contra él, porque nosotros estamos bajo el poder del Señor Jesucristo. No estamos ya bajo la potestad de las tinieblas. Lo estuvimos, pero ya no más. Yo sé que no me pueden contestar de viva voz allí donde están escuchando esto, pero contéstenme en sus corazones. ¿Cuántos creen de todo corazón que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y que Cristo está ahora gobernando en nuestro corazón. Él está sentado en el trono de nuestra vida. Y Él tiene un poder más infinito infinito contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Satanás no puede hacer lo que antes hacía con nosotros. Estábamos bajo su poder. Hoy ya no. Él tiene que tentarnos. Él tiene que tratar de convencernos. Y nosotros tenemos autoridad de la palabra de Dios. Así como Cristo lo rechazó en el monte de la tentación 3 veces, diciéndole, vete Satanás al final, pero al principio, no solo de pan vivirá el hombre, y luego, no tentarás al Señor tu Dios, y al final cuando le ofrece todos los reinos, Él le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y Él le dejó, y los ángeles vinieron y le servían. Cristo venció al maligno, y sabes una cosa, esa victoria es nuestra, esa victoria te pertenece. Ya no tienes que andar sujetos en los caminos de Satanás, no tienes que estar dominado por la carne, no tienes que estar dominado por el mundo y ese sistema mundanal. Tú tienes
de facto, de hecho, tú tienes una victoria en el poder del Señor Jesucristo. Pero para ello tienes que ser guiados por el Espíritu Santo. En tus hojas, en la segunda hoja que se designa aquí con la número 206, está un ejercicio que se llama exploración bíblica. Vamos a trabajarlo un momentito, déjeme explicarlo cómo está. Dice exploración bíblica. Luego dice, con la dirección del maestro, lean con cuidado los pasajes y descubran la manera de enfrentar la lucha contra el mundo y los recursos que tenemos para la misma. Revisa y completa si es necesario los ejemplos también. Como un ejemplo tenemos Isaías 8, 11 al 13. Ese es un ejemplo que está al frente. Y luego se trata en este caso de leer Isaías 8, 11, 12 y 13, que son 3 versículos. Y ahí vas a encontrar que Isaías nos recomienda las siguientes cosas, que ya están escritas como un ejemplo allí. No caminar en el camino de los demás, dice Isaías en su versículo 11. Luego, no temerle a lo que los demás temen, versículo 12. Y luego dice lo más hermoso, temerle a Dios, reverenciar a Dios, versículo 13. Así que esos 3 elementos de Isaías deben inscribirse ahí. En este caso ya están escritos. Pero ahora viene un casillero vacío. Solamente dice Jeremías 20, 10 al 11. Vamos a hacerlo rápido. Ahora sí lo vamos a hacer nosotros, ustedes y yo. Primero busca Jeremías 20. Te doy unos segundos. Jeremías capítulo 20. Obviamente Jeremías está después de Isaías. Y de Jeremías 20 vamos a buscar versículos 10 y 11. 10 y 11. Ahora, ¿qué vamos a anotar ahí? Espérame un momento. Jeremías 20, 10 y 11. Si tú estás con otros estudiando esta porción que estamos estudiando, o si estás a solas, lee conmigo lo que yo voy a leer, que es Jeremías 20, 10 y 11. Vamos a leerlo al unísono, juntos. Empecemos. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Ahora escuche el 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esos son los 2 textos, especialmente el 11. Voy a leértelo otra vez, que es el que más me gusta de los 2, y tú léelo conmigo si gustas. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahora, ¿qué vamos a poner en el casillero? Donde dice Jeremías 20, 11. Hay que leer el cuadro anterior, el inicial primero, donde dice: lean con cuidado los pasajes y descubran la manera de enfrentar la lucha contra el mundo y los recursos que tenemos. ¿Cuál es la manera en que enfrentó Jeremías el problema?
en Jeremías 20, 10 y 11. Te voy a dar una idea. La primera parte dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías confiaba en Dios, que estaba con él. Y en segundo lugar puedes escribir, los que me persiguen tropezarán. O sea, Satanás, el mundo y la carne no tendrán la victoria. Y luego, y no prevalecerán. Prevalecer es mantenerse en pie. Es cuando tu enemigo te gana una pelea, te gana una lucha. Pero aquí dice que los enemigos no prevalecerán. Anótalo en el casillero de la derecha, el largo. Y luego dice, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Y lo que más me gusta dice, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. La derrota de Satanás en la cruz del Calvario fue una derrota aplastante. Y esa victoria de Cristo contra Satanás nos pertenece a nosotros también. Por eso dice Pablo que en Cristo somos más, ¿te acuerdas? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora vamos a tomarnos unos minutos más para ver hasta dónde llegamos con las siguientes citas. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir buscando Juan 16:33 y anotando las cosas que se te aconsejan en el texto para vencer. Luego Juan 17, 14 al 16. Luego Romanos 12, 1 y 2. Y si puedes llegar a otro más, está bien. Ok, tomemos este tiempo para leer la cita y anotar los consejos que debemos poner en prácticas para ganar esa victoria y hacerla nuestra. Hagamos una pausa. Bueno, espero que hayas podido colocar en los casilleros de la derecha algunas cosas de los textos que nos aseguran la victoria siempre y cuando lo hagamos lo que está escrito en esos textos. Ahora pasemos a la parte final de esta primera hoja que no hemos terminado. Dice en la parte de abajo, la decisión de los cristianos que queremos agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, eres de ellos. La decisión de los cristianos que queremos agradar a Dios consiste en no permitir que los asuntos del mundo, aunque no sean malos, interfieran, nos distraigan o dominen nuestro corazón, porque queremos ser y hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque hemos decidido amar a Dios. Esto significa que le daremos prioridad a los asuntos de Dios y usaremos las cosas materiales que están en el mundo, como nuestra casa, automóvil, ropa, estudios, trabajo, dinero, etc., para los fines de Dios, pero no amaremos esas cosas. Recuerda eso, pero no amaremos esas cosas. Sin embargo, todos seguiremos recibiendo la influencia mundana, y esta influencia intentará alejarnos de Dios. La cosa número uno que el diablo, la carne y el mundo quieren de un cristiano es alejarlo de Dios. Si logran alejarnos de Dios, si logran atraernos a su campo, han logrado una derrota en nuestra vida espiritual, porque nos iremos apagando, nos iremos enfriando, porque nuestra visión la va a cambiar el diablo, el Satanás, el mundo y la carne. Los anhelos del corazón van a ser distorcidos. Pero si nosotros reconocemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, vamos a tener una victoria inquebrantable. Y Satanás no tiene más poder que el Señor permite, que el Señor le otorga y le limita. Así que cuando se habla de los cristianos consagrados, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esto significa
que le daremos prioridad a los asuntos de Dios y usaremos las cosas materiales que están en el mundo que ya mencionamos, pero no amaremos esas cosas. Sin embargo, todos seguiremos recibiendo la influencia mundana, y esta influencia intentará alejarnos de Dios y de sus mandamientos para llevarnos a un tipo de vida secular, tibia, carnal y pecaminosa. Por esto, lo que estamos estudiando es de vital importancia, no solo saberlo, sino también creerlo y apropiarnos de eso, abriendo nuestros ojos a estas realidades espirituales y así, haciendo caso a las advertencias de Dios. Pasamos a la hoja señalada como número 207, en la parte de abajo a la derecha, donde termina el cuadro de ejercicios que trabajaron hace un momento. Y luego llegamos al punto arábigo número 1. Y esto te importa mucho, como a mí. Así que te pido una atención muy especial en esta parte. Número 1. En tus hojas dice así: al mundo se le enfrenta. Vamos a ver cómo se enfrenta al mundo. Y quiero recordarte que cuando hablo de el mundo, no estoy hablando del cosmos, no estoy hablando del planeta Tierra. Tú has oído la expresión que el mundo usa, la misma gente, aún los que no conocen a Cristo, usan la expresión: esa persona es muy mundana. ¿Lo has oído? Esa persona es mundana. ¿Qué quiere decir? ¿Que es parte de este planeta? No. Sí es un habitante de este planeta, como lo somos todos. Pero cuando se habla de alguien mundano, se habla de alguien que vive con costumbres dirigidas por el mundo pecaminoso, por las costumbres carnales de esta época. En ese campo entran todos los vicios, todas las palabrotas, todos los malos pensamientos, toda la literatura obscena, todo comportamiento malo. Se dice que una persona anda conforme al mundo. Entonces, si estamos para enfrentar al mundo, escuche el punto número 1. Al mundo se le enfrenta con, y esto es hermoso, me encantó al estudiarlo. Al mundo se le enfrenta con la certeza de que hemos sido transformados por Cristo para no vivir como el mundo. Una vez más te lo voy a leer. Al mundo se le enfrenta con la certeza de que hemos sido transformados por Cristo para no vivir como el mundo. Esto está registrado en Efesios 2, 1 al 10. Solamente te quiero citar un poquito de Efesios 2, 1 al 10 de memoria. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en esos vivíamos nosotros en otro tiempo. Entonces está hablando de la vieja vida. Y al mundo, a ese mundo se le enfrenta cuando tenemos, oye bien, la certeza de que hemos sido transformados. ¿Has sido tú transformado por Cristo? ¿Puedes asegurarme que ya no eres la persona que eras hace tantos años? ¿Puedes decirme, puedes darme testimonio de que eres una nueva criatura? Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú tienes esa certeza, si hay algo que al diablo no le gusta que tú tengas, es certeza. Por eso cuando la Biblia habla de la salvación, inspira al pecador a saber que esa salvación es eterna y es segura, y que jamás se perderá, porque no depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestra fidelidad, sino la salvación depende de la promesa de Cristo y de su sangre vertida en la cruz del Calvario. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Repito entonces, al mundo se le enfrenta con la certeza. Por eso cuando Satanás llega a tentar a Cristo, acuérdate cómo empezó. Si eres hijo de Dios, ¿te acuerdas? Mateo 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo no empezó a discutir con él dándole pruebas de que sí era hijo de Dios. Él lo sabía, porque cuando fue bautizado, la voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Así, tú solamente le puedes contestar a Satanás, la Biblia dice que yo tengo a Cristo, y si tengo a Cristo tengo la vida eterna, y si tengo la vida eterna no la perderé jamás, porque el que me la dio por gracia es el Padre. Y sabes que cuando Satanás ve esa firmeza en tu vida, corre despavorido. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, Santiago 4:4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:4, anótalo al margen por ahí. Así que todo este párrafo que te voy a recomendar leer de esta página en la que estamos, encabezados por el número 1 que te voy a volver a repetir, al mundo se le enfrenta con la certeza de que hemos sido transformados por Cristo para no vivir ya como el mundo. Y hay una partecita hasta abajo que dice, sin embargo debemos convencernos de esto, pues si lo dudamos no tendremos la fuerza de enfrentar la corriente mundana. La corriente mundana es fuerte, hermanos, es fuerte y te arrastra si te dejas. No esperemos que el mundo comprenda el asunto de nuestra transformación para no vivir como el mundo. Esto es algo que los cristianos sabemos porque la Biblia lo dice y lo creemos porque Jesús lo enseñó. Eso es tener certeza. Y en la siguiente página, si lo cambias, está el número 2. Y con esto vamos a terminar la primera parte de la lección en un momento. Número 2. Al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos y buscando agradar a Dios. Ponle una palomita a este punto porque está bien escrito, fue bien estudiado por quien planeó estas lecciones. Al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos y buscando agradar a Dios. Léelo conmigo, por favor, en voz alta y en tu hogar. Al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos y buscando agradar a Dios. Si yo te pregunto, en tu opinión, ¿cuál es la palabra más fuerte de esta enunciación que acabo de dar? ¿Qué me dirías tú? Yo te voy a dar mi opinión, pero quiero la tuya primero. Si yo te preguntara cuál es la palabra más fuerte de esta enunciación que se acaba de dar, ahí te va otra vez. Al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos y buscando agradar a Dios. ¿Sabes, en mi opinión, cuál es la palabra más potente de este enunciado? Renunciando. Renunciando. Al mundo lo enfrentamos renunciando. ¿Sabes? Cuando Satanás tentó a Cristo, Cristo luego decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O escrito está. O cuando le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes que esta palabra renunciar es la misma palabra que Pedro usó, se usa de Pedro cuando Pedro negó a Cristo? ¿Te acuerdas cuando Pedro negó a Cristo? Que fue muy triste. Cuando le dijeron, tú eres de ellos, tú eres del Nazareno, tu forma de hablar te delata, tú eres de los 12, tú eres de los apóstoles,
y él lo negó. Así dice la Escritura. Mas Pedro negó diciendo, ¿saben lo que dijo? No conozco al hombre. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que Pedro salió afuera y ¿qué hizo? Lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra renunciar es la misma que se usa con Pedro cuando dice, mas Pedro negó. Así que con la misma fuerza con que Pedro negó a Cristo, más adelante Pedro confesó a Cristo. Cuando predica en el día de Pentecostés, después de haberse arrepentido de su negación, miles de personas vienen a los pies de Cristo. Porque él dijo, Cristo es el Señor, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que al mundo lo enfrentamos renunciando. Es cuando tú tienes la fuerza para decir no a alguna invitación pecaminosa. Es cuando tú tienes la fuerza para decir no iré a tal lugar. Es cuando tú tienes la fuerza para decir no aceptaré esa copa de vino, aunque sea solo para socializar, no lo aceptaré, porque sé que después vendrán otras y más, y mi vida será reducida un día a nada. Así es renunciar, es decirle al maligno, vete Satanás, aunque no lo digas en voz alta, en tu corazón, pertenezco a Cristo, como dijo un himnólogo, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos. En la parte de abajo de este trozo que estamos viendo, en esta lucha es donde la dedicación de nuestro ser a Dios y el sometimiento voluntario al control del Espíritu Santo será la clave para vencer. Vamos a terminar esta primera parte leyendo Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, búscalo en tu casa, por favor, ahí donde estás. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahora vamos a hacer una prueba. Yo voy a guardar silencio unos segundos y ahí en tu casa donde estás o donde están dos o tres, lean en voz alta Romanos 12, 1 y 2. Y después te lo leo yo, doy una breve explicación y llegamos y terminamos la primera parte de esta lección. Léelo, por favor, en voz alta. Romanos 12, 1 y 2. Ahora te lo leo yo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerte otra vez el 1. Así que, hermanos, fíjate cómo habla Pablo, os ruego, te está rogando, por las misericordias de Dios, que presentéis, aquí habla de presentar tu cuerpo, ofrecerlo quiere decir, como un regalo, un presente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no como aquellos corderos en el altar, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto de adoración a Dios es racional.
Nosotros le entregamos al Señor nuestra vida para servirle, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestro corazón. El mundo hace cultos irracionales, camina descalzos por las carreteras, sangra sus rodillas, hace cosas sacrificiales, porque son cultos irracionales. Dios no quiere lo irracional, Dios quiere lo racional, lo dedicado al Señor. Y esto es renunciar, como hemos dicho ya, a todo el pecado y a toda maldad. Haremos allí una pausa. Volviendo un momentito, solo un momentito al punto 2, donde dice, al mundo lo enfrentamos renunciando a seguir los deseos mundanos y buscando agradar a Dios. Volviendo solamente un momentito a ese punto, quiero que veamos, que cambiemos la hoja y en la siguiente hay una parte que dice medita personalmente. Y hay una pregunta que quiero que escuches. Está escrita, quiero que la leas, pero que la escuches de un servidor que te la va a hacer como si estuviéramos cara a cara, frente a frente. ¿A qué práctica mundana que todavía tienes debes renunciar ya? ¿Y por qué se te ha dificultado hacerlo? De nuevo, ¿a qué práctica mundana o prácticas mundanas que todavía tienes o tengas debes renunciar, como se dice, ya, pero ya? ¿Y por qué se te ha dificultado hacerlo? Esta pregunta te demanda un valor espiritual y un valor de conciencia muy fuerte. Ahí hay 4 renglones, si son necesarios, para que tú escribas. No se trata de que tú los exhibas o los muestres a otros, ni siquiera lo vas a decir delante del grupo que esté allí. Sencillamente lo repito, medita personalmente a qué prácticas mundanas que todavía tienes debes renunciar ya. ¿Y por qué se te ha dificultado hacerlo? Ármate de valor, ármate de sinceridad y piensa, ¿qué cosas? Por ejemplo, alguien podría decir, estoy inventando, alguien podría decir, no he logrado vencer el hábito del tabaco que por muchos meses o muchos años he practicado. Y sé que debo hacerlo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. O no he podido vencer del todo el ver cosas atractivas, cosas sexuales, cosas que me incitan o me excitan sexualmente y que me escapo, entre comillas, para ver de vez en cuando. No he podido vencerlo. Por ejemplo, alguien podría decir algo de eso. O no he podido dominar mi ira y exploto con cierta frecuencia y causo problemas de relaciones de comunión con los demás. O sencillamente, de vez en cuando me escapo a una fiestecita que yo sé que es mundana, donde la mayoría de los que están no son cristianos. Y si hay otro cristiano ahí, es tan débil como yo y ahí estamos sabiendo que no deberíamos estar, etcétera. Como eso hay docenas de cosas. La pregunta es, ¿a qué práctica mundana que todavía tienes debes renunciar ya? Toma tu pluma y escríbela ahí en esas líneas. Tengo la debilidad de tal práctica
no he podido vencer tal cosa, pero en el nombre precioso de Jesucristo lo reconozco y lo escribo, que quiero vencerlo y puedo vencerlo porque su poder es mayor que el poder del que está en el mundo. Algo semejante a eso. Tómate unos minutos y escribe sin que nadie más vea lo que estás escribiendo. Esto es delante de Dios. Vamos a hacer otra pausa. Bueno, si no lo hiciste, si no lo escribiste, yo comprendo. Nadie está obligado a hacerlo. Era solamente un desafío y un reto. Si lo escribiste, si escribiste algo que no has podido vencer y quieres vencerlo ya y reconocerlo delante de Dios, yo te aconsejo dos cosas. Primero, te felicito por haberlo escrito, porque fuiste honesto contigo mismo y honrado. Y segundo, reconoce que el poder de Dios es más grande que el poder del mundo y que Cristo te puede dar toda la fuerza necesaria para vencer eso y no dejar que se arraigue en tu vida, por muy pequeño que aquello parezca. Dice la Biblia que un pequeño arrebato, una pequeña ira puede captar el corazón de una persona y llevarlo a la perdición. No en esas palabras precisamente, pero la Biblia lo advierte. Así que si lo escribiste, voy a estar orando por ti para que Dios te dé y a mí también me dé la victoria en cualquier área de lo que estamos reconociendo. Ahora, yendo a la parte final de esta tarde. Número 3. Enfrentamos al mundo convencidos de lo que Dios dice, confiando en que eso nos llevará a la verdadera prosperidad y nos evitará caer en los errores del mundo. De nuevo, enfrentamos al mundo convencidos de lo que Dios dice. Recuérdalo, de lo que Dios dice, confiando en que eso nos llevará a la verdadera prosperidad y nos evitará caer en los errores del mundo. Me gusta lo que dice este párrafo de nuestra lección. Es nuestra fe, paréntesis, la confianza en Dios y lo que Él ha dicho. Fíjate qué hermoso. Es nuestra fe, se abre un paréntesis, la confianza en Dios, esa es la fe, y lo que Él ha dicho. Esas dos cosas componen la fe. ¿Te queda claro? Es nuestra fe, la confianza en Dios y lo que Él ha dicho, la que vence al mundo. Y esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dignos de leerse. Vamos a checar un poquito el tiempo. Primera de Juan, te doy tiempo, capítulo 5. Versículos 4 y 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí te va de nuevo. Porque todo lo que es de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Este es Jesucristo. Una vez más el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú nacido de Dios? ¿Eres tú nacida de Dios? ¿Son ustedes que están allí nacidos de Dios? Es decir, ¿son salvos? ¿Son redimidos? ¿Son perdonados? ¿Son linaje escogido? ¿Son real sacerdocio? ¿Son nación santa? ¿Son pámpanos en la vid? ¿Son luz del mundo? ¿Son sal de la tierra? ¿Son sacerdotes de Dios? Fíjate cuántas cosas dice Dios que somos. Enfrentamos al mundo convencidos de lo que Dios dice, confiando en que eso nos llevará a la verdadera prosperidad y nos evitará caer en los errores del mundo. Repito, enfrentamos al mundo convencidos de lo que Dios dice. Es nuestra fe, la confianza en Dios y lo que Él ha dicho, la que vence al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Esta victoria viene cuando creemos de todo corazón, cuando nos convencemos a nosotros mismos de que los mandamientos y enseñanzas de la Biblia son los mejores y los llevamos a la práctica, aunque parezca que nadie lo hace o aunque parezca que no hacen ninguna diferencia entre nosotros y los demás. Si no actuamos por convicción plena, el mundo nos vencerá con sus argumentos, con sus apariencias o con sus presiones. Recordemos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Recordemos que vivimos en el mundo. Físicamente habitamos en este planeta, pero no somos del mundo. Esto está en Juan 17:15. Dijo Cristo orando por los apóstoles, por los suyos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aprender la sabiduría de Dios es indispensable para no dejarnos engañar ni esclavizar por los conceptos mundanos. Debemos conocer su voluntad y hacerla, y en eso seremos prosperados. Nos convertiremos en personas estables y firmes a través del tiempo. Así lo enseñan los siguientes pasajes. Salmo 1, ¿te acuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O Juan 17, 15, 16, que nos habla que no somos del mundo. O Primera de Juan 5, 19 y 20. Aprender la sabiduría de Dios es indispensable para no dejarnos engañar ni esclavizar por los conceptos mundanos. Y en la parte de abajo dice, Dios es fiel y sus leyes eternas se cumplen, tarde o temprano. Así lo afirma el salmista en varias porciones donde, a pesar de sus luchas emocionales y de la aparente prosperidad de los malos, termina confiando en Dios, afirmándose en sus promesas. Algunos de esos ejemplos están en los siguientes salmos, el 37, el 34 y 73. Es necesario estudiar porciones como estas para afianzarnos en Dios ante los embates de un mundo que aparenta que todo le sale bien lejos de Dios. Fíjate en eso. La apariencia que da este mundo es que todo le sale bien lejos de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué canto? ¿Para qué oro? ¿Para qué predico a Cristo? ¿Para qué digo que tengo a Cristo? Si todo, aunque no haga yo nada de eso, ni sea nada de eso, tengo el dinero que quiera tener, gano lo que quiera ganar, tengo éxito en la vida. Ese es el pensamiento del mundo. Pero el pensamiento de un cristiano es un pensamiento renovado. El pensamiento del cristiano dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán
por añadidura, o serán añadidas. Cuando perseveramos en asimilar y practicar la sabiduría mayor de Dios y lo hacemos por convicción, entonces buscaremos las prioridades de Dios, invertiremos nuestra vida en lo que es verdaderamente importante y trascendente, y por lo tanto cosecharemos las bendiciones de eso. Y si no, cosecharemos otras cosas que van a hacer triste nuestras vidas. Entramos a la parte final, que nos va a llevar unos buenos minutos, pero es la parte ya final. Es el punto 4, uno de los que más me gusta. En la página que se enuncia como 210, a la izquierda abajo, tenemos el punto 4. Punto 4. Y el punto 4 dice: enfrentamos al mundo con valentía y coraje por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Léelo conmigo, por favor, aunque yo no te escuche. A la de 3, léelo conmigo el punto 4 de la página 210 de las hojas de estudio. ¿Qué dice el 4? 4 arábigo. Enfrentamos al mundo con valentía y coraje por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Déjame repetirlo yo una última vez, yo solo. Enfrentamos al mundo con valentía y coraje por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Los verdaderos cristianos en realidad no encajamos en este mundo, debido a que el Señor nos eligió y nosotros le seguimos. Eso está en Juan capítulo 15, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en primera de Juan 3:13 y en primera de Juan 4, 5 y 6, que son textos de convicción. Ineludiblemente enfrentaremos, tarde o temprano, fíjate lo que enfrentaremos: oposición, críticas, presiones, rechazos, por no pensar ni hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Segunda Timoteo 3:12 es un texto precioso. Algunos no lo conocen, pero el texto dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Cristo dijo que el mundo nos va a rechazar. Ante estas situaciones desagradables, siempre tendremos dos opciones: obedecer a Dios u obedecer a hombres o a nuestra carne. Obedecer a Dios no será lo más fácil, pero el Señor estará con nosotros y recibiremos bendición de Dios por mantenernos firmes. Esto es lo que aprendemos de la vida de Daniel y sus compañeros que vivieron en la pagana Babilonia, quienes a pesar de eso se mantuvieron firmes en sus convicciones. Propongámonos estudiar Daniel 1 al 6. Toma nota, Daniel capítulos 1 al capítulo 6, para fortalecer nuestro valor ante las presiones mundanas. No vamos a leerlo ahorita porque son 6 capítulos, que solo para leerlos tendríamos que invertir 30 minutos, bien leído. Y estos últimos 20 minutos los necesitamos. Pero sí te los puedo narrar, es uno de mis libros favoritos y te puedo decir que casi lo he memorizado al 50%. En Daniel capítulo 3 está la historia que tú vas a poder leer y vas a conocer. Si eres un nuevo cristiano, te va a apasionar esa historia. Entre todos los jóvenes que llegaron cautivos a Babilonia, estaban 4 que destacaron entre los cientos de jóvenes que llevaron, entre gente adulta y no adulta. Los 4 se llamaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías. El rey Nabucodonosor, cuando tomó a esos 4, les cambió los nombres. Le puso a Daniel Belsasar, como un nombre de uno de sus dioses paganos. Le puso a Misael, a Ananías le puso Sadrac, a Misael le puso Mesac y al tercero le puso Abed-nego. Les cambió los nombres, les cambió la dieta. Quería que comieran lo sacrificado a los ídolos, comida que se ofrecían en altares. Y les quiso cambiar todo el entorno. Ellos no pudieron evitar que les llamaran Sadrac, Mesac y Abed-nego y Belsasar, pero entre ellos no se llamaban así, se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero estos pasaron por retos tremendos. Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que vas a leer en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y te das a dar cuenta que después él hizo un obelisco de oro, una estatua gigantesca de oro puro, y ordenó que todo Babilonia, en un campo que se llamaba Dura, adorara a la estatua que había levantado Nabucodonosor, endiosándose a sí mismo. Y dio la orden que al tocar la orquesta diabólica que tenían, y él decía al son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos se postrarán y adorarán la estatua que yo he hecho. Pero Daniel, Misael, Ananías y Azarías tenían otra convicción, la convicción de ser salvos por Jehová Dios, la convicción de ser creyentes verdaderos en el Dios vivo, y estaban dispuestos a morir si era necesario, y no arrodillarse delante de algo o alguien que no fuera Dios. Pero había una pena: si no se doblegaban y si no adoraban, si lo hacían con convicción pagana de adorar a los hombres, si lo hacían recibirían premios, si no lo hacían serían lanzados a un horno de fuego ardiendo. Pero estos muchachos habían crecido bajo las leyes del Señor. Y cuando vino el momento en que en el campo de Dura se erigió esa estatua de oro y vino la orden de que todo mundo se postrara, imaginen ustedes a miles de personas postrándose, es decir, acostándose en el suelo, adorando a la dirección donde estaba la estatua de oro, menos 3. Daniel no se nos dice dónde estaba en ese momento porque no se menciona en el capítulo 3. Pero Sadrac, Mesac y Abed-nego se quedaron parados. Yo pienso, aún con los brazos cruzados, como desafiando al obelisco. Entonces los denunciaron y el rey los mandó llamar y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no adorasteis a mi Dios. Les quiero dar una oportunidad más. Si al son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música no os postráis y adoráis, hay una sola sentencia: seréis lanzados al horno de fuego hirviendo. Y miren lo que dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Desafiando a Jehová Dios. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Estáis pues dispuestos a que a oír a la orquesta os postréis y adoréis a mi Dios? Porque si no, en aquella misma hora seréis echado en un horno de fuego, calentado 7 veces más. Entonces uno de los 3, representando a los 4, levantó la palabra y dijo: no es necesario, oh rey, que te contestemos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Escuchen lo que dijo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjate, y si no, sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, ni a la estatua de oro que has levantado. Entonces, después de que Nabucodonosor les dio la oportunidad, ellos dijeron, no es necesario. Eso se llama convicción. En otras palabras, a la usanza mexicana, hazle como quieras. Nosotros tenemos la convicción de que solo a Dios hay que adorar y venerar y arrodillarnos delante de Él. Y tú sabes la historia si has leído Daniel capítulo 3. Fueron lanzados al lago de fuego ardiendo. Fueron lanzados al lago de fuego ardiendo. Y una vez adentro, Nabucodonosor gritó, ¿no fueron 3 los que echaron al horno de fuego ardiendo? He aquí yo veo 4 que se pasean en las llamas, y el parecer del cuarto es como el hijo de los dioses, una manera pagana de decir el hijo de Dios, o no querer decir el hijo de Dios. En ese momento cambió el semblante de Nabucodonosor. En ese momento él se dio cuenta que estaba delante de jóvenes de convicción profunda, de jóvenes con coraje espiritual, de jóvenes con una fe metida en sus huesos. Por eso el punto que estamos tocando se llama enfrentamos al mundo con valentía y coraje por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Joven, señorita, adulto que me estás escuchando este repaso de esta lección, yo te quiero hacer unas preguntas que no están aquí. ¿Tienes valentía y coraje espiritual? ¿Tienes la capacidad de mantenerte firme en tus convicciones en un tiempo en que el mundo está jalando y tentando, ofreciéndote ventajas, ofreciéndote riquezas, ofreciéndote fama, ofreciéndote ganar competencias, ofreciéndote deleites, ofreciéndote vicios, ofreciéndote cosas que aparentemente no son tan malas y que no pasa nada con ellas? Pero tienes la convicción de decir, no lo haré. ¿Por qué? Porque Dios dice que no lo haré, porque sus mandamientos están para protegerme. Y sus mandamientos dicen que solo al Señor adoraré y solo a Él serviré. Porque la Biblia dice, no hurtarás, la Biblia dice, no cometerás adulterio, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tienes tú ese coraje, esa convicción? Cuando te invitan un domingo a ir a X lugar a divertirte, tú les contestas, no puedo, es el día de adoración al Señor. Y aunque pudiera, el contenido de las cosas que ustedes van a hacer no me convencen. Invítenme a algo más digno o yo los invito y vamos a la iglesia a escuchar del Señor. ¿Tienes esa convicción? ¿Tienes ese valor de poder decir con amor, con comprensión, discúlpame, pero no puedo aceptar tu invitación? ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Y qué es eso? Y empiezas a testificarles de Cristo. Déjame decirte que los verdaderos cristianos en realidad no encajan en este mundo, debido a que el Señor nos eligió y nosotros le seguimos. Ineludiblemente enfrentaremos tarde o temprano oposición, molestias, críticas, presiones y rechazos por no pensar ni hacer lo que el mundo hace. Ante estas situaciones desagradables, siempre tendremos dos opciones: obedecer a Dios u obedecer a los hombres o a nuestra carne. Obedecer a Dios no será lo más fácil, pero el Señor estará con nosotros y recibiremos bendición de Dios por mantenernos firmes. Quiero que, para terminar, recuerdes estas palabras.
enfrentamos al mundo con valentía y coraje por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Unos consejos. No le temamos a lo que puedan decir o hacer los demás. Temamos a Dios. A Él es al único que deberíamos temer, no al hombre, ni al futuro, ni al fracaso, ni al rechazo. Pues si tememos, estamos poniendo a ese temor por encima de Dios. Eso está en la página 211. Para entender esto, pensemos en lo que sucede como cuando nos enfermamos. Si nos aplicamos la inyección de la medicina, si no nos aplicamos la inyección de la medicina por el temor al dolor que nos causa la aguja, después será más doloroso y difícil hacer una operación para quitar el mal que dejamos crecer en nuestro cuerpo. Por eso la Biblia nos enseña que todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Recuérdalo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir por hacer el mal. Sufrir un problema inmediato por no ceder a la presión, por hacer con valor lo que es correcto, lo que Dios quiere, siempre causará un dolor menor que las consecuencias que vendrán a mediano o a largo plazo cuando cedemos al pecado. Oye esto, cuando cedemos al pecado o evadimos hacer lo que debemos hacer, que muchas personas van solo porque no fueron valientes y dejaron de hacer lo que deberían hacer o comenzaron a pecar por hacer lo que los demás hacían. Es cierto que el rechazo nos duele a todos, el rechazo de la gente, tener conflictos con alguien por no ceder a lo que quieren que hagamos, nos causa sufrimiento. Recibir la desaprobación o crítica de alguien cuando obedecemos a Dios es doloroso. Es verdad, pero no se trata de pretender no sentir nada, sino se trata de enfrentar ese dolor y llevarlo al Señor. Recordemos que Jesús llevó nuestro dolor. Se burlaron de Él, le pusieron apodos, intentaron chantajearlo emocionalmente, lo amenazaron, lo criticaron, pero no cedió porque nos amó. Te lo leo. No cedió porque nos amó. Entreguemos a Dios el dolor de la crítica, las burlas, los apodos, el rechazo que podamos recibir. Él nos dará el consuelo que necesitamos, pues Él es nuestro refugio. Recordemos la promesa de Jesucristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una realidad que hay que enfrentar con valor, pero también dijo Jesús que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Y esa victoria es nuestra. ¿Sabes por qué? Porque Él está en nuestro corazón. No estamos solos, no estás tú solo en tu lucha contra el sistema mundano. Tenemos de nuestro lado al vencedor. Solo obedezcamos lo que dice y Él hará lo que ha prometido. Pase lo que pase, opóngase quien se oponga. En su última hoja hay un fragmento que dice medita. Medita personalmente. ¿En qué asuntos los demás te presionan y sigues cediendo a la presión por falta de valor? Ahí te va otra vez. Medita personalmente. ¿En qué asuntos los demás te presionan y sigues cediendo a la presión por falta de valor? ¿Está clara la pregunta?
Pregúntatelo en este momento. Pudiera ser que te dicen muy frecuentemente, ¿por qué vas cada domingo a tu iglesia? Ve uno sí y uno no. Y usemos uno de esos domingos para divertirnos en tal o tal forma sana. Por muy sano que sea una diversión, cuando dejas de asistir a la iglesia, cuando es el día del Señor, te están presionando y por temor a perder la amistad con ellos, tú te adaptas a lo que ellos quieren. ¿Sucede eso contigo? Así escribe en esa área con franqueza, como anteriormente. ¿En qué asuntos los demás te presionan y sigues cediendo a la presión por falta de valor? Si tú dices, no, no tengo ningún caso así, déjalo en limpio. Pero si tú honradamente crees que te están presionando y no has podido vencer, escribe esa presión y ponlo en las manos del Señor. Te doy 1 minuto para que lo puedas escribir. Después de escribir allí en esos 4 renglones, te invito a que leas el párrafo que dice decisión clave y acción necesaria. Eso no está escrito ahí solo para llenar una página, sino tiene un propósito muy importante que es muy personal y te va a ayudar mucho a analizar decisión clave y acción necesaria. Voy a hacer una pausa para que puedas escribir lo anterior y luego cerramos totalmente. Te agradezco la sinceridad con que hayas contestado la pregunta anterior, ¿en qué asuntos los demás te presionan y sigues cediendo a la presión por falta de valor? Medita en eso y tú estarás en mis oraciones también, aunque no sé lo que hayas escrito, tengo idea, porque yo pasé en mis primeros años de vida cristiana por luchas de presión del grupo, en la escuela, a veces en el trabajo, en el empleo, o sabes una cosa, hasta en la propia iglesia, donde te encuentras que hay jóvenes que no van a lo que van y que no son sinceros en su fe y que trastornan la fe de muchos. Ahora, hay 2 fragmentos, ahí uno se llama decisión clave y otro se llama acción necesaria. No me quiero ir, no quiero cerrar sin por lo menos leértelos. Decisión clave, como una especie de aplicación, es como un consejo. Cree que ya has escapado del control del sistema del mundo gracias a Jesucristo. El consejo es créelo, no lo pongas en duda, repito, cree que ya has escapado del control del sistema del mundo gracias a Jesucristo. Segundo, renuncia de todo corazón a amar al mundo y lo que te ofrece. Tercero, reconoce aquellas áreas de tu vida que han sido infectadas por la influencia mundana, afectadas por la influencia mundana, y comienza a pensar de eso como Dios quiere que pienses. Cuarto, no te justifiques en seguir en alguna práctica mundana, aunque parezca inocente. Reconoce que te está alejando de Dios o lo hará, tarde o temprano. Y quinto, comienza a enfrentar al mundo con estas armas. Joven y señorita o adulto, qué bueno que este párrafo que te acabo de leer está en tus hojas y se va a quedar contigo para que lo sigas meditando. Termino más rápido. Acción necesaria. Acción necesaria. Identifica las estrategias con las que el mundo te ha intentado manipular o influir y pide a Dios victoria para no seguir el juego del mundo. Déjame leértelo otra vez y decirte algo en confianza.
Identifica las estrategias con las que el mundo te ha intentado manipular o influir y pide a Dios victoria para no seguir el juego del mundo. Te quiero confesar algo. Yo tengo una lista de peticiones para el diario orar y son peticiones que voy cambiando, depende de cómo Dios, por su gracia, las va contestando. Y una de esas peticiones que no borraré de mi lista y que siempre tendrá el número 4 o número 5, y nunca la quitaré de ahí porque eso no depende si Dios te contesta una vez, y se llama la victoria. Uno de los puntos que le pido a Dios en mi lista de oraciones, la victoria en el campo del pecado, la victoria. En otro punto le pido almas para Cristo cuando predico evangelísticamente. En otro punto le pido por mi familia, en otro punto le pido por la iglesia, en fin. Pero una que pido con especialidad es la victoria en mi vida cristiana. Entonces, identifica las estrategias con las que el mundo ha intentado manipular y pide a Dios victoria. Comienza a apartarte de toda aquella influencia mundana directa que estás recibiendo, sea por medio de personas, música, lecturas, medios audiovisuales o medios de comunicación masiva. Deshazte de aquellas cosas que no te ayudan a pensar como Dios piensa y hacer lo que Dios quiere que hagas. Persevera en aprender las verdades de Dios que te ayuden a ver el mundo como Dios quiere y de esa manera formar convicciones bíblicas para conducirte en la vida. Qué hermoso. Penúltimo, no te dejes amedrentar o presionar por el mundo. Proponte temerle a Dios. Entrégale cualquier sufrimiento que te venga por hacer lo correcto. Y que el sufrimiento no te haga pensar que fracasaste. Y por último, no permitas que las cosas del mundo interfieran, te distraigan o controlen tu corazón y dejes de buscar el ser y hacer lo que Dios quiere que hagas. Cerremos con broche de oro esta partecita. No permitas que las cosas del mundo interfieran, te distraigan o controlen tu corazón y dejes de buscar el ser y hacer lo que Dios quiere que hagas. Que Dios te bendiga y quiero hacer una oración por ti en este momento para cerrar. Padre, gracias por este resumen de estas lecciones hermosas escritas, Señor, por tus siervos. Y te pido que quienes la hayan recibido de cualquiera de los maestros obtengan una bendición muy especial de cualquiera de sus puntos que hemos tocado. Yo pido, Señor, por las personas que leyeron conmigo esto y escucharon esto y me prestaron respetuosamente parte de su tiempo. Pido que les des una vida de poder. Pido que les des una vida victoriosa contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Y recuérdales, Padre Santo, que la convicción y el coraje espiritual es lo que más cuenta. El hacer tu voluntad, pase lo que pase, venga lo que venga, se enoje quien se enoje, te critique quien te critique. Da la victoria, da el poder para lograrlo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la que reciba el maná